Señores, paz y gracias. Este es su hermano y amigo Joel Ruiz, director de la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento. Y aquí estoy, intentando acercar a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. No olviden nuestro lema, nosotros no lo sabemos todo, vivimos en un continuo aprender, por eso nos identificamos como puente de conocimiento. El día de hoy tengo un tema sumamente interesante. El día de hoy voy a abordar acerca del conflicto de las interpretaciones. Sí, gracias a la sugerencia de un gran amigo, mi hermano Javier Herrera, que me sugirió que pudiera abordar un tema acerca del conflicto de las interpretaciones. Señores, cómo cada grupo denominacional llega a su conclusión doctrinar, dogmática, de interpretar ciertos pasajes de las escrituras de una forma completamente distinta como otros grupos denominacionales, pues también lo abordan. ¿Cómo rayos se da eso? Como por ejemplo, la mujer cae en la congregación, pues no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Si desea aprender algo, que haga silencio y que le pregunte a su marido en la casa. Como algunos grupos, digamos, reformados, presbiterianos, neocalvinistas han llegado a la conclusión de que las mujeres no pueden pastorear, ni siquiera ejercer ningún tipo de dominio o autoridad sobre el hombre dentro de la iglesia local. Fíjese qué interesante esto, pero pensemos en otro tipo de temas, como por ejemplo en nuestros círculos, nuestros grupos denominacional pentecostal. ¿Cómo es que hay todavía divergencia en diferentes grupos y sectores respecto a que si la mujer puede usar un pantalón, maquillaje, arete, cadena, si puede desrizarse, etcétera, etcétera? ¿Partiendo de dónde? Bueno, partiendo del texto de Deuteronomio que dice: no usará la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque es abominación para Jehová. Fíjese qué interesante. Creo que también está muy presente el texto del profeta Isaías, capítulo 3, versículo 16, que dice: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, andan con cuellos erguidos y con ojos desvergonzados, cuando caminan van danzando, haciendo son con los pies. Por tanto, aquel día, dice el Señor, traerá de las hijas de Sión su hermosura, y en lugar de perfumes andarán hedionda, en lugar de cabello largo pues tendrán cabeza raspada, no utilizarán partidores de pelo, pomito, etcétera, bla, 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 bla. Como ciertos sectores, partiendo de ese texto, han llegado a la conclusión de que ese texto se está refiriendo a que una mujer no puede utilizar un pantalón, no puede ponerse una prenda de vestir, no puede ponerse un arete, no puede maquillarse, etcétera, etcétera. Fíjense qué interesante esto. Los conflictos entre el judaísmo ortodoxo y nosotros, las comunidades protestantes, ¿realmente es Jesús nuestro Mesías? ¿Sí? Hacen unas exigencias que demostremos nosotros que, partiendo de Isaías, nosotros podemos demostrar que Jesús es el Mesías. ¿Cómo llegan ellos a la conclusión de que realmente ese Jesús que existió, el Jesús histórico, realmente no es el Mesías? ¿Cómo ellos interpretan el texto de Isaías? ¿Mm? No puede ser Jesús, hijo de María, ser el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Por qué razón? Bueno, pues este fue derrotado en batalla, murió, obviamente la concesión de Mesías para el pueblo judío es realmente alguien que es un libertador, que gana siempre las batallas, etcétera, etcétera, que redime a su pueblo, logra que su pueblo alcance la independencia. Cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal, Jesús no logró que Israel alcanzara su independencia, es decir, que pudieran liberarse del imperio romano. Qué interesante cómo llegan los judíos ortodoxos a ese tipo de conclusión, pero como nosotros, partiendo de los mismos textos que ellos critican, nosotros tenemos una concepción e interpretación completamente distinta a las de ellos. Interesante el conflicto de las interpretaciones. ¿Cómo llegamos a esto? Mire, no hace mucho, bueno, creo que hace un año nosotros tuvimos la oportunidad de tener con nosotros a un especialista en la materia, nuestro gran amigo el doctor Néstor Díaz, y desarrollamos un tema acerca de hermenéutica. Sin embargo, anterior a eso, a este seminario, también habíamos desarrollado con el mismo doctor Néstor Díaz un tema muy importante acerca de teología protestante versus teología rabínica.
Fue un éxito rotundo, obviamente tuvimos hasta más de 60 participantes, si bien recuerdo, en cada seminario, y esto es un logro, porque por lo general lo máximo que se requiere es un número de 40 participantes, pero la gente abarrotaron, acudieron a la solicitud, al llamado, a la convocatoria, y muchos creyentes se vincularon a dicho seminario. ¿Por qué razón digo esto? Bueno, porque en dichos seminarios nosotros abordamos uno de los temas interesantes que se llegó a abordar acerca de los criterios de interpretación. Vamos a ver cómo logro yo resumir todo esto antes de explicar cuáles son esos elementos constitutivos que inciden en la diversidad de interpretación. Mire, primero, nosotros abordamos en ese seminario lo siguiente, que los 4 contextos que existen para interpretar un texto. Tú tienes el contexto histórico, tú tienes el contexto lingüístico, ¿no? Contexto gramatical, tú tienes el contexto dogmático y tienes el contexto geográfico. Son los 4 contextos que van a ayudar a cualquier lector a poder hacer un acercamiento ecuánime, coherente, e intentar entender lo que se conoce como la intenti lectori, perdón, la intenti autori. O sea, no la intención del lector, que fue lo primero que pronuncié, corrijo, sino la intenti autori. ¿Cuál era la intención del autor? ¿Qué quería o qué quiso transmitir el autor cuando escribió lo que yo hoy estoy leyendo? Y no, más bien oponerse a lo que mayormente ocurre en el seno de muchas comunidades, que es la intenti lectori. Como yo, ya por causa de la incidencia que he recibido de mi grupo denominacional, lo que he aprendido como modelo de aprendizaje, ¿cierto? Yo voy al texto ya permeado, influenciado, y quiero hacer que el texto se adapte a mi intención como lector. Falso de toda falsedad. El lector no puede hacer eso, tiene que intentar acercarse a comprender la intención del autor, no del lector. Entonces, partiendo de esos 4 principios, voy a intentar arrojarle a ustedes para que logre comprender, abuelo de pájaro, cuáles son los elementos constitutivos que inciden en este conflicto de la interpretación. Número 1, tenemos la diferencia de interpretación bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que es muy probable que yo me suscriba a la línea de interpretación bíblica literal. Cada vez que voy al texto para que lo estoy leyendo y que voy a interpretarlo, yo abrazo esa línea de interpretación bíblica literal. Y aquí yo tengo un serio problema, voy a tener un serio problema. Yo de paso voy a leer el texto como una literatura, sí. Obviamente lo primero que voy a hacer es una lectura literal, pero quizás no todo debo de interpretarlo de forma literal. Porque el texto bíblico obviamente tiene una diversidad de géneros literarios. Yo necesito entender cuando estoy leyendo la parábola, cómo interpreto la parábola. Si estoy leyendo una profecía, cómo interpreto la profecía. Cuando estoy expuesto a ciertas narrativas bíblicas, como digamos el texto de Apocalipsis, cómo voy a interpretar o entender Apocalipsis. Si intento replicar la interpretación bíblica literal a toda la escritura, sin lugar a dudas voy a cometer un error. Sin lugar a dudas. Pero aparte de la interpretación bíblica literal, nosotros tenemos la interpretación bíblica alegórica. Pensemos en esas 2 escuelas de interpretación, la escuela de interpretación de Alejandría y la escuela de interpretación de Antioquía. Una que sostiene la interpretación alegórica de las escrituras y otra que sostiene la interpretación literal. ¿Ok? De modo que el primer caso o elemento que incide en los conflictos de interpretación no son nada más y nada menos que el que la diversidad de interpretación bíblica. Si me voy por la línea literal o me voy por la línea alegórica. ¿Ok? No olvídense, tengan presentes los 4 contextos que mencioné al principio, que nos van a servir como modelo interpretativo. ¿Ok? Segundo, tú tienes el factor histórico y cultural. Sí, claro que sí. Hay una expresión muy importante, creo que la desarrolla el famoso filósofo Martin Heidegger, que dice: toda filosofía es hija de su época. Es decir, la época puede incidir en la forma en la que yo piense. El texto está ahí escrito, sí, ahí está la palabra de Dios, ambos cánones, el canon judío y el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Ok, ¿qué pasa aquí? Bueno, que la sociedad van cambiando, surge una diversidad de líneas de pensamiento
conforme a la época, las culturas van evolucionando. Recuerden que el hombre cambia. Recuerdo una definición muy importante, yo aquí haciendo un paréntesis, lo desarrolla muy bien el diccionario enciclopédico Nauta Mayor. ¿Qué es la cultura? Es una acción y efecto de cultivar. ¿Pero cultivar qué? Cultivar los pensamientos, el lenguaje, la tradición, las prácticas. Eso es cultura. Por ejemplo, nosotros preservamos nuestra cultura dominicana, el que en gastronomía, el arroz, habichuela y carne. En el deporte, la pelota. Sí, a pesar de que practicamos otro tipo de deporte. Nosotros de generación en generación vamos cultivando, preservando, guardando ciertas prácticas que nos vienen de nuestros ancestros. Y eso es interesante. ¿Por qué razón? Porque la cultura no es que cambie, la cultura no es un ente, que cambia es el hombre. ¿Y qué hace que la cultura cambie? La diversidad de forma de pensar, ¿cierto? Entonces cada época va trayendo una forma distinta de ver y apreciar las cosas, y esto también tiende a incidir dentro de las iglesias. Así de sencillo, claro que sí. Esto es importante entenderlo. Esto tiende a incidir en las iglesias. Que una época, una cultura me obligue a mí a realizar una interpretación del texto que se adapte a la época actual a la que yo estoy viviendo. Esto puede resultar interesante. Me parece que el teólogo Karl Barth habló mucho al respecto acerca de esto, ¿no? Yo necesito que ese texto se encarne. Sí, se encarne. Porque la Biblia, siendo palabra de Dios y una revelación progresiva, en un estante de una biblioteca, por ejemplo, esto que yo tengo detrás de mí, va a ser un libro cualquiera. Así de sencillo. Se va a convertir en un libro cualquiera. No. Cuando ese texto es tomado por la mano de alguien, cómo ese texto va a ser interpretado y cómo el lector va a intentar hacer una interpretación que se adapte a la época actual que él está viviendo. Esto puede resultar interesante, pero a la vez también un poco peligroso. Y por eso es que se da la diversidad de interpretaciones. Vamos chicos. Es por esto que se da la diversidad de interpretaciones, los factores históricos. ¿Cómo así? Claro. Vamos a ver dos ejemplos rapiditos. Pensemos nosotros en el siglo XIX, ¿sí? ¿Qué se desarrolla en el siglo XIX? La teología liberal. ¿Y a quién tú tienes ahí como máximos exponentes? Hoy tú no tienes un gran en hermenéutica. Tú no tienes a Friedrich Schleiermacher, una eminencia en hermenéutica. Sin embargo, como ese individuo, como diríamos nosotros, ¿qué tipo de droga fue que usó ese individuo en el siglo XIX? Que llega a la conclusión que no existió el pecado original, que cada individuo es responsable de sus propios pecados. ¿Cómo empiezan a desmistificar todos los elementos milagrosos de las Escrituras? ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Qué pasó ahí? Interesante. Hay que tener presente los factores históricos. Claro que sí, sin lugar a dudas. Los factores históricos, la influencia e incidencia de una época, pueden al lector inducirlo, caminarlo, hacer una comprensión de la narrativa partiendo de la época. Así de sencillo. Obviamente yo siempre soy de los que me suscribo y creo que la teología liberal vivió mucho también del judaísmo ortodoxo, que ya con mucha anterioridad habían abrazado esa orientación de eso, que no existió el pecado original, obviamente con la intención de desconstruir todas las doctrinas que resultan ser elemento o columna vertebral del cristianismo. Obviamente el judaísmo ortodoxo pues ya venía refutando o haciendo una contralectura de la forma como la comunidad cristiana y primitiva empezaban a interpretar el texto bíblico. Entonces, vamos a ver, vamos a recapitular. He dicho como número 2 los factores históricos y culturales. Sí, y culturales. Tercero, la influencia de la tradición y la autoridad religiosa. Yo le explicaba recientemente a unos estudiantes de un grupo de clase, le decía, señores, esto es tan interesante que hasta el simple hecho de que mi maestro esté vivo, yo podría mantener cierta posición, aún sabiendo que ese texto no debería ser interpretado de esa forma. Y se sorprendieron, me dijeron, ¿cómo va a ser? Claro que sí, yo puedo convertirme en deudor de mi maestro. Y por honrar la memoria, la enseñanza de mi maestro, yo mantenga la posición que aprendí de él, aun cuando ya
habiendo alcanzado una independencia teológica, es decir, ya no dependo de ciertos maestros como para que me ayuden en este sentido, sino que yo mismo puedo ir haciendo mis propias conclusiones, voy aprendiendo un chin de griego, ya domino un poco el griego, sí, voy haciendo otras literaciones, tomo el Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland, edición 28, ya tengo mi Biblia hebrea, estoy haciendo traducciones, yo mismo estoy haciendo traducciones, ¿te das cuenta? Voy llegando a mis conclusiones, domino el contexto histórico, ya sé muy bien lo que es el contexto lingüístico, voy haciendo esas traducciones, interpretaciones, etcétera, etcétera. Me auxilio del contexto dogmático, cómo interpretaron este pasaje bíblico en el siglo segundo, cómo lo interpretaron en el siglo quinto, cómo lo interpretaron los reformadores, cómo lo interpretó San Agustín, obispo de Hipona, cómo lo interpretó Santo Tomás de Aquino, y voy alcanzando una independencia teológica, y cuando llego a mi conclusión, resulta ser que mi análisis ha determinado que mi maestro no tiene la razón. No tiene la razón. Así de sencillo. Pero no desarrollo dicha hermenéutica, no la externo, porque mi maestro aún vive. Fíjate qué interesante esto. Entonces, la influencia de tradiciones y autoridad religiosa, claro que se ve este fenómeno. Como por ejemplo, ¿cuál es la fuente de autoridad que nosotros tomamos los protestantes para hacer la interpretación, para hacer hermenéutica? Nosotros asumimos el qué, que existen lo siguiente: tenemos las escrituras, tenemos la tradición y tenemos el magisterio. Sí. Ahora, en cuanto a orden y relevancia, nosotros los protestantes le atribuimos mayor relevancia a las escrituras. ¿Por qué? Porque solo ellas son infalibles. Vamos a repetir eso de nuevo. Solo las escrituras son infalibles. El magisterio no es infalible. Y la tradición tampoco es infalible. ¿Ok? Sin embargo, cuando tú estudias cómo interpreta esto o lo entiende la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cómo lo entiende? Totalmente distinto a nosotros. La Iglesia Católica Apostólica Romana también da un orden de prioridad al magisterio y a la tradición. Y a ambos la equipara de igual manera que las escrituras. De modo que para ellos el magisterio y la tradición también son infalibles. Yo pudiera cerrar los ojos en este momento y decir, eso es una locura. Sin embargo, así lo conciben ellos, así lo entienden ellos. Interesante ver cómo ciertos grupos reformados asumen que son cesacionistas, entienden que ya los dones cesaron. Porque cesarán las lenguas, las profecías, y cuando venga lo perfecto. ¿Ve qué interesante? Yo también podría cerrar los ojos en este momento y decir, esta gente está loco. ¿Cómo rayos llegan a la conclusión que ciertos dones ya no existen, no continúan hoy en día para la iglesia? ¿Te estás dando cuenta? La distinta forma, los conflictos de interpretación, cómo llegan ellos a la conclusión. Recientemente yo había aconsejado a alguien que le gusta mucho los debates y le decía, mira, el modelo de debate que actualmente se está desarrollando en los medios de comunicación está bien conforme a ciertos temas. Permítame que hagan este paréntesis aquí. Pero hay temas, en especial que tienen que ver con hermenéutica, que ese tipo de debate, el modelo, la estructura de ese tipo de debate no ayudan a hacer un buen trabajo para lo que se persigue. Por ejemplo, si tú quieres debatir por ejemplo, que yo quiera debatir con un cesacionista, sí, yo no voy a escucharlo 10 minutos a él diciéndome por qué razón él asume que los dones ya cesaron, ciertos dones ya cesaron, porque eso yo lo sé. O sea, yo no voy a reunirme contigo para esos fines. Yo quiero que nos juntemos y que pongamos una pizarra y que tú me demuestres un trabajo exegético y hermenéutico. Explícame a mí cómo tú llegaste a esa conclusión. Y yo te explicaré en mi turno cómo llegué a esa conclusión. Interprétame Corintios capítulo 13. Interprétamelo. Interprétame Corintios capítulo 13, versículo 8, para demostrarme que los dones cesaron. Interprétamelo. Pero no me haga una tertulia de 15, 20 minutos. No, agárrame una pizarra, sí, toma un crayón o un marcador y demuéstrame a mí cómo tú llegaste a esa conclusión. Sí, si el tema es histórico, pues pudiéramos hacerlo de la forma como se está haciendo. Sí, ok, pero si el tema es si el problema es hermenéutico o exegético, no, papá, con dialéctica no. No, con dialéctica no.
No, con dialéctica no. Vamos a tomar una pizarra y vamos los dos demostrarle al público cómo llegamos a la conclusión por la cual nosotros abrazamos dicha postura. Así de sencillo. ¿Tú crees que la mujer no puede pastorear? Muéstralo, pero no en retórica. Hazme un trabajo exegético. O sea, lo que yo quiero saber de ti no es tu posición, porque tu posición yo la conozco. Tus videos tú lo has subido a las redes sociales. Yo subo los míos. Estos suben los suyos. Eso es fácil. Lo que yo quiero es que tú demuestres y que yo demuestre cómo llegamos a esa conclusión. Cómo realizamos un trabajo. Porque es ahí en donde yo me daré cuenta dónde están tus errores. Y tú te podrás dar cuenta dónde están mis errores. En el desarrollo, ejercicio, sí, en ese quehacer hermenéutico o exegético es donde vamos a llegar a la conclusión de por qué tú estás equivocado o por qué yo podría estar equivocado. Pero no es en un tema, no es en una dialéctica, una retórica que desarrollemos. 15 minutos cada uno, luego 10 minutos de refutación, luego 3 preguntas cada uno. No, así no. Si el tema es hermenéutico, no. Yo digo que no, que esa estructura de debate no es factible para estos tipos de temas. Pero vamos a ver, continuamos. 4, la experiencia personales y espiritual. Ay, Dios mío, recientemente, déjame ver si pongo loco a esta gente aquí. Recientemente, hace una semana, después de haber culminado yo con mi proceso de oración, 2, 3 de la madrugada, bueno, obviamente no sentí amanecer aquí en mi alfombra, bajo este abanico que me refresca. No, decidí acostarme en mi habitación y cuando voy al colchón, señores, inmediatamente apago la luz, que cierro los ojos, no estoy cansado, ojo, no estoy cansado, estoy totalmente lúcido, pero voy a dormir porque tengo que levantarme a las 5 de la madrugada para ir al mercado y surtir mi negocio. Inmediatamente apago la luz y cierro los ojos, fui invadido por varias presencias demoníacas. Y eso es interesante, fui invadido por varias presencias demoníacas. Escuchaba un demonio que me hablaba de este lado, en este oído, aquí, y sentía la presión de otro que no me permitía poder moverme. Yo sé que muchos de ustedes han tenido esta experiencia, no podía moverme. Sí, empiezo en mi mente a reprenderlo en el nombre de Jesús. Sí, hasta que paso de ese estado. Qué interesante. Fíjate aquí, agárrense aquí. Obviamente yo sé que eso pertenece a un orden metafísico o místico. ¿Cómo yo voy a demostrarle a cualquier grupo denominacional que yo tuve hace una semana ese tipo de experiencia? Vamos. ¿A quién le voy a demostrar? ¿Cómo yo demuestro ese tipo de experiencia? Esto es completamente absurdo. Yo no tengo la forma de demostrar esas cosas porque las experiencias son unipersonales. Unipersonales, sí. Segundo, son esporádicas. Y tercera, no son sistemáticas. Vamos otra vez. Las experiencias son unipersonal. La tuve yo, la tuvo usted. Segunda, son esporádicas. No ocurren con frecuencia. Eso no es verdad. No ocurren con tanta frecuencia, así con tanta continuidad. Sí. Y entonces eso es interesante. Pero ¿cómo yo demuestro? Yo no necesito demostrarlo. Y eso no resulta ningún problema en el quehacer hermenéutico. Hasta. Eso no, mi experiencia personal no tiene ningún conflicto en el quehacer hermenéutico. Hasta que yo logre que, hasta la comprensión y externalización de mi experiencia. Cuando yo quiero entonces, sí, partiendo de un texto revelado, yo quiero conectarlo con la experiencia que yo tuve. Aquí sí puede haber un conflicto serio. Claro, aquí puede haber un conflicto serio. Vamos, chicos, prepárense porque recientemente voy a ver si hago un en vivo con un especialista respecto al tema de la reforma radical, ¿ok? Para que podamos observar esos distintos grupos que se dan, anabautistas, espiritualistas, racionalistas, entusiastas, ¿ok? Para ver ese tipo de teología que abrazaban cada uno de ellos y cómo difería de los reformadores magisteriales como Lutero, Olírico Zwinglio y Juan Calvino. Y ahí hay dos grupos muy importantes que para mi comunidad pentecostal es de sumo interés que nosotros hagamos una revisión. Los espiritualistas y los entusiastas. Repito, los espiritualistas y los entusiastas.
Ese es uno de los desafíos que tiene mi comunidad pentecostal, que cuando intenta externalizar su experiencia y partiendo de su experiencia quieren hacer una doctrina y buscan un texto para legitimar dicha práctica. Así de sencillo. Como por ejemplo, señores, uno de los shows que nosotros más vemos en nuestra comunidad pentecostal es esa dialéctica entre el predicador con el demonio. En la práctica exorcista que se desarrollan en el seno de nuestras comunidades, dígame si es así o no. Esa dialéctica que se da entre el predicador y el demonio. ¿Quién te envió? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde viene? ¿Y qué daño quieren hacerle? Oye, conversando con los demonios. Pero cuando ellos quieren externalizar su experiencia, sí, porque la han tenido, ya creo que yo se lo he explicado en otras ocasiones, ¿ok? O sea, yo no dudo que hayan tenido la experiencia, sino cuál es la comprensión que ellos tienen de dicha experiencia y cómo la van a externalizar. Vamos a ver. Déjeme explicarlo un poquito mejor esto aquí. Sí, yo no dudo de la experiencia porque yo también he tenido bastante. El problema no es tener la experiencia, el problema es, bueno, y esto le preocupaba también mucho a Martín Lutero, sí, le preocupaba mucho. De hecho, cuando escribe la carta, que llegó a ser como resultado de la muerte de muchos anabaptistas, así de sencillo, vamos a ver pronto las luces y sombras de Martín Lutero, luces y sombras de Olírico Zwinglio y luces y sombras de Juan Calvino. Eso hay que verlo, porque yo sé que la reforma protestante no es estudiada ni explicada en el seno de la comunidad pentecostal como tiene que aplicarse. Hay muchas cosas que ustedes desconocen de la reforma, pero no es el tema aún. Vamos a ver, ¿cómo se da esto? Claro que se da. Los conflictos de interpretaciones ahora van a surgir partiendo ¿de dónde? Partiendo de la experiencia personales y espiritual. Esa construcción de espiritualidad que tiene cada creyente, cómo comprende la experiencia que ha tenido y luego cómo la externa, ¿sí? Cómo la externa y queriendo adjudicar un texto de las Escrituras para armonizar su experiencia y dar por sentado su experiencia como una continuidad de Dios hablándole a su pueblo, como trayendo, estableciendo nuevos mandamientos, sí, nuevas direcciones. Y aquí entonces donde dice, ¿verdad? Que ahí es que el canon no está cerrado, que Dios todavía sigue revelando y trayendo nuevos mandamientos. Aquí hay un problema, sí. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando dije ahorita, hace unos minutos, que nosotros los protestantes damos mayor crédito a las escrituras, eso es una pregunta que el doctor Darío López también se sigue preguntando. ¿Cuál es? Si nuestras comunidades pentecostales siguen siendo fieles a las 5 solas. Y si en nuestra praxis eclesial, realmente nosotros los pentecostales tenemos por encima de todas las cosas las escrituras, aún hasta por encima de nuestras experiencias. Sí, y aquí tenemos un desafío. Claro que va a haber una diversidad de interpretación. ¿Por qué, cariño? Porque ya el texto bíblico no es la máxima autoridad. Para ti no. Ya ahora son tus experiencias personales tu mayor fuente de inspiración. ¿Viste? Entonces, claro que va a haber una congruencia, una discrepancia. Claro que va a haber una discrepancia. ¿Por qué razón? Porque tus experiencias personales y espiritual, la forma como tú la comprendes y como tú la externas, cariño, está quebrantando la forma del texto revelado. Lo está quebrantando. Vamos a ver, vamos a ver. Déjeme su comentario. Si no se ha suscrito, por favor, al canal, suscríbase. Ayúdenos a crecer y a llegar a más seguidores. Vamos a hacer una comunidad robusta, sí, donde podamos nosotros continuar educando. Vienen grandes proyectos. Dios mediante, un día tendremos un estudio con 4 o 5 cámaras, sí, que podamos entonces nosotros tener una diversidad de invitados de alta gama que por la misericordia de Dios yo conozco, que son mis maestros, que están dispuestos a colaborar con este canal, pero obviamente en este espacio y con una sola cámara, que es la que tengo frente a mí, no puedo desarrollar y realizar ese tipo de proyectos. Así que ayúdenme a orar, por favor, porque esto no muy lejano, esto viene en grande. Vamos, chicos, vamos a continuar para ir cerrando ya. Claro, las experiencias personales y espirituales. Señores, yo he tenido experiencias que se le he contado a ustedes. Así de sencillo.
Bueno, imagínese yo conversando con el doctor Miguel Núñez. Ay, Dios mío. Doctor, ¿usted cree que Satanás a mí se me apareció estando yo en la cárcel de la Victoria? ¿Sí o no? ¿Lo cree sí o no? Quizá diga que sí, quizá diga que no. El problema no es que él crea o no lo crea. ¿Sí? Hasta este momento, hasta este punto, él no tendría ningún tipo de problema. Él como fundamentalista, él no tendría, con mi experiencia, ningún tipo de problema. Él tendría problema conmigo es, si ese tipo de experiencia, en cuanto a mi comprensión y externalización, yo la pongo como un estado de prioridad, construyo una doctrina que no puede ser sostenida bíblica, ahí sí él podrá tener conflicto conmigo. ¿Me está entendiendo? Sí, claro, porque va a haber obligatoriamente una diversidad de interpretación. ¿Viste? Pues yo pudiera preguntarle al doctor, doctor, ¿y es cierto que usted no cree que una mujer puede pastorear? Ujú. ¿Y cómo usted llegó a esa conclusión? Aquí entre nosotros, calladito aquí, usted puede agarrarme un cuaderno y un lapicero y explicarme cómo usted llega a esa conclusión. Claro, del texto de Timoteo y de Corintios, vamos, explíquemelo. Llégueme a esa conclusión. ¿A dónde el apóstol está diciendo que una mujer no puede pastorear? Muéstremelo ahí, por favor, ahí. Muéstremelo, que a lo mejor yo no cogí bien la materia hermenéutica. Y cuando me dieron ese ejercicio, a lo mejor falté a varias clases y necesito comprenderla. Ayúdeme a llegar a esa conclusión a la que usted llegó. ¿Ve? Los conflictos de interpretación. Y por último, la naturaleza dinámica de la revelación y el lenguaje. Sí, la naturaleza dinámica. Hoy tenemos iglesias que ante la ausencia y carencia de buena formación bíblica y teológica han intentado hacer que una dinámica de las escrituras. Y cuidado, que esto es delicado. Intentando construir Biblias dinámicas, sí, adaptándola al lenguaje contemporáneo. Obviamente esto va a dar como resultado el origen de una nueva interpretación. Sí, como por ejemplo, si usted toma el Nuevo Testamento griego de Néstor en Ala, hay un texto que dice, por nada se esté afanoso. En el texto griego, la palabra que aparece ahí, por nada esté ansioso. Mi versión Reina Valera 1960 dice cómo, dice afanoso. ¿Ok? Si usted toma la Biblia Reina Valera 1960 y lee el Salmo 42 o 40 que dice como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que mira qué interesante. Pero si yo tomo el Teilín que está detrás de mí, así se dice Salmos en hebreo, entonces cuando leo el texto hebreo, el Salmo en hebreo, no aparece la palabra sierva, sino siervo, sino la palabra sierva, como la sierva brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué pasó con el siervo? ¿Me lo mataron? ¿Me lo quitaron? No, es un problema de traducción. ¿Sí? Un problema de traducción. Entonces, claro, los conflictos de interpretaciones se dan en muchos de los casos es por la interpretación, la naturaleza dinámica de la revelación. Sí, la naturaleza dinámica de la revelación y el lenguaje. ¿Ok? Van a estudiar el tema del lenguaje. Creo que van a tener que estudiar a no sé si es Schopenhauer, eh, la filosofía analítica, claro, la filosofía analítica, van a tener que estudiar el famoso Círculo de Viena, sí, para que vean cuáles fueron, a cuáles filósofos se suscribió los pensadores del Círculo de Viena y empiezan a abordar el tema del lenguaje, ¿no? Esto es un tema muy importante, pero sí, en conclusión, esto es así. La naturaleza dinámica de la revelación y el lenguaje da como resultado también una diversidad de interpretación bíblica. Y entonces esto mantiene en conflicto. Mis conclusiones, bueno, mi conclusión es la siguiente. Yo que me he leído algunos temas, literatura de la Reforma Radical, y uno de los conflictos que se dieron en la Reforma Protestante es esa intolerancia, sí, intolerancia de la fe de los reformadores magisteriales como Martín Lutero, lean La matanza de los campesinos, de Ulirio Coswin, lo de Juan Calvino. Pero espérate, ¿por qué tú no quieres que existan grupos que interpreten el texto de otra forma? Yo tengo que ser tolerante, por amor a Dios. Miren, aunque a ustedes no les guste eso, y aunque a mí en un principio eso no me gustaba, pues yo tengo que entenderlo, por amor a Dios, porque estas son realidades que se están dando. Estas son realidades.
Así de sencillo. Yo recuerdo una vez cuando existieron los pantalones de tubito, a mi hermano Eduardo poniéndose un pantalón con una funda primero para que el pantalón le entrara. Yo dije, no, pero esto es de loco. Pues yo tengo que entender que esa es su manera de ser. No es que le doy la razón, pero entender la tolerancia, que era uno de los principios que abordaba los reformadores radicales. Espérense, nosotros creemos, sí, hay un libre acceso a la interpretación. Yo no tengo que sujetarme exclusivamente al magisterio para yo interpretar ese texto, para comprender las escrituras. Entonces, mi consejo es la tolerancia, sí, la tolerancia, porque eso pues nos va a ayudar a nosotros poder tener también paz, armonía con el otro, y así en ese diálogo que puede ser mucho más constructivo y edificante, yo poder traer a la luz a alguien que yo considero que su forma de interpretar el texto no es la correcta. Sí, y que ha llegado en ciertos pasajes de las escrituras a conclusiones que para mí son erróneas. Y yo también aperturarme a una revisión de ciertos postulados que yo abrazo, que pudieran ser que no le he aplicado los criterios suficientes, las reglas necesarias, sí, para poder comprender el texto como debía haberlo comprendido. A modo de sugerencia, esta es mi conclusión, la tolerancia, ¿ok? Obviamente, aunque usted no sea tolerante, va a tener que serlo, porque vivimos en un país donde hay libertad de culto, libertad de expresión, y bueno, que se den diálogos, que sí, claro, es importante, que se den debates, claro, eso es importante. ¿Por qué razón? Porque ahora sí recuerdo, y perdónenme, con esto sí voy a concluir, que aquí tenemos un desafío. Atención aquí, mis seguidores, es que la verdad no es algo común, la verdad es de orden epistémica. Como decía Martin Heidegger, todo el mundo habla. Vivimos en la época de la habladuría. Sí, pero vamos a ver si lo que tú estás diciendo realmente tiene coherencia, tiene lógica. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, por la epistemi, ¿sí? La epistemología. Vamos a ver cómo esa construcción del conocimiento, si tiene lógica, cómo tú llegaste a esa conclusión. Entonces, yo puedo analizar tu posición, claro que sí, y tú puedes también analizar la mía. Y se puede determinar, claro que sí, que hay principios, normas, reglas para determinar que tu conclusión es errónea. Eso ya va a depender que tú quieras aceptarlo o no, pero sí, eso es así. Bueno, esta es solamente la introducción del conflicto de las interpretaciones. Espero que te haya gustado esta breve introducción que le he hecho a ustedes, mis seguidores, para que puedan entender cómo se da esa diversidad de interpretaciones. Nos vemos en una próxima. Soy tu hermano Joel Ruiz y esto es Puente de Conocimiento. Vamos arriba, muchachos. Dios te bendiga.